Los cambios que ha establecido el nuevo reglamento de extranjería para trabajar con papeles en España con la visa de estudios, ahora llamada estancia de larga duración por estudios, así como también la posibilidad de conseguir una residencia en España después de culminar los estudios y solicitar la nacionalidad española si lo desea el interesado son: en primer lugar, para trabajar de forma automática, tanto por cuenta propia, mediante la puesta en marcha de un negocio propio en España, como para laborar por cuenta ajena, mediante un contrato de trabajo durante una jornada laboral máxima de 30 horas a la semana, con la aprobación de la visa de estudiante, se ha establecido que los estudios deben ser los correspondientes a la educación superior. La educación superior en España comprende la educación universitaria y la educación correspondiente a la formación profesional. La educación universitaria comprende los estudios de una carrera universitaria o los estudios de un máster o de un doctorado. Con cualquiera de dichos estudios se consigue el permiso de trabajo de forma automática con la aprobación de la visa de estudiante. Igualmente tenemos la educación correspondiente a la formación profesional, el cual es un conjunto de acciones que tiene como propósito la formación sociolaboral para el trabajo. Y son los mismos estudios que un chico, por ejemplo, de Perú, estudiaría en la institución SENATI o en la institución SENA si se trata de un chico de Colombia. Los tipos de formación profesional que existen son la formación profesional básica, de grado medio o de grado superior. Ahora, para tener la aprobación del permiso de trabajo de forma automática, junto con la aprobación de la visa de estudiante mediante una formación profesional, entonces los estudios deben ser los correspondientes a una formación profesional de grado superior. Asimismo, en todos los casos, los estudios se pueden realizar de forma presencial o semipresencial siempre que al menos el 50% de las clases sea realizado de forma presencial y los estudios deben ser a tiempo completo. ¿Y qué sucede con el permiso de trabajo para el resto de estudios que también sirven para solicitar la visa de estudiante? Como por ejemplo, la formación profesional de grado básico o grado medio, o el estudio de idiomas como por ejemplo el catalán, el valenciano o gallego, o los estudios que conducen a la obtención de un certificado profesional o a una certificación de aptitud técnica. Entonces, estos estudiantes extranjeros, si desean trabajar, sea por cuenta propia o trabajar por cuenta ajena, deberán acudir nuevamente a las oficinas de extranjería para solicitar el permiso de trabajo que les permita trabajar con papeles en España hasta un máximo de 30 horas a la semana después de que haya sido aprobada su visa de estudiante. Esto representa un cambio significativo respecto del antiguo reglamento de extranjería, el cual sí permitía la aprobación de forma automática del permiso de trabajo, aunque se tratase de estudios que conduzcan a la obtención de un certificado profesional o a una certificación de aptitud técnica.
Y respecto a los médicos extranjeros que hayan ganado una plaza para estudiar alguna especialidad médica dentro del programa de médico residente o MIR, entonces se ha establecido que también pueden realizar actividades laborales sin que sea preciso la tenencia de un permiso de trabajo. ¿Quién puede solicitar el permiso de trabajo? El permiso de trabajo lo puede solicitar el empleador o el estudiante extranjero si desea trabajar por cuenta ajena. Y si desea trabajar por cuenta propia, entonces el permiso de trabajo lo debe solicitar el estudiante extranjero. Ahora bien, sea que el permiso de trabajo se apruebe de forma automática o no con la aprobación de la visa de estudios, tenemos que el permiso de trabajo que se conceda al estudiante tendrá una limitación geográfica. ¿Y cuál es esa limitación geográfica? Que la autorización para trabajar se limitará geográficamente a la comunidad autónoma en la que se haya concedido la visa de estudios. Es decir, si te han aprobado la visa de estudiante en Valencia, entonces puedes trabajar en toda la comunidad valenciana y no, por ejemplo, en la ciudad de Bilbao, que está muy lejos. Pero esta regla general admite una excepción, la cual es que se podrá realizar actividad laboral en localidades de otra comunidad autónoma siempre y cuando sean localidades limítrofes con la comunidad autónoma en la que se haya concedido la autorización de estancia por estudios. Por ejemplo, si te han aprobado la visa de estudios en Valencia, entonces puedes trabajar en toda la comunidad valenciana. Y también podrías trabajar en alguna localidad limítrofe que pertenezca a la Generalidad de Cataluña por la cercanía geográfica que existe entre ambas comunidades autónomas. Ahora, una vez culminados los estudios, el estudiante puede solicitar una residencia en España y el permiso de residencia que se puede solicitar depende. Si los estudios correspondieron a la educación universitaria, entonces el estudiante puede solicitar una residencia consistente en una autorización para búsqueda de empleo por 2 años de duración o una residencia consistente en una autorización para prácticas profesionales por 1 año de duración o una residencia y permiso de trabajo por cuenta propia por 1 año de duración y finalmente una residencia y permiso de trabajo por cuenta ajena por 1 año de duración. Por otro lado, si los estudios correspondieron a la educación de formación profesional, entonces el estudiante puede solicitar una residencia consistente en una autorización para prácticas profesionales por 1 año de duración o una residencia y permiso de trabajo por cuenta propia por 1 año de duración y finalmente una residencia y permiso de trabajo por cuenta ajena por 1 año de duración. En cuanto a la nacionalidad española, se debe recordar que las personas extranjeras, después de tener 10 años de residencia continuada en España, pueden solicitar la nacionalidad española si lo desean, pero en el caso de las personas de Latinoamérica basta con tener 2 años de residencia continuada para solicitarla. Asimismo, las personas extranjeras con el objetivo de solicitar la nacionalidad española deben también cumplir los siguientes requisitos y son: acreditar haber tenido buena conducta cívica durante su residencia en España,
carecer de antecedentes penales, aprobar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y tener documentación en vigor. En conclusión, la visa de estudiante permite a su titular trabajar con papeles en España y la posibilidad de conseguir una residencia española al término de los estudios, así como también la nacionalidad española si lo desean. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería, visitando la página web del despacho que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like y compártelo. Y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.